Bueno, pues bienvenidos al tercer episodio ya de este podcast, del podcast de Novo Fútbol. El podcast de hoy va a ser un poco más diferente. No hablaré de partidos como lo he hecho en los otros dos episodios, pero sí de temas relevantes en el fútbol que sucedieron durante el fin de semana pasado. Estos temas tienen que ver con entrenadores, son tres. Son el tema de Jürgen Klopp dejando el Liverpool, el tema de Xavi dejando el Barcelona y por último el juego de los banquillos. Así es como yo titulo una broma, o bueno, un nombre de broma, un juego con el concepto de Juego de Tronos, de esta rotación entre el personal para los banquillos de los clubes de élite. Hablaré también sobre eso. Eso, como digo, hasta el final. Y bueno, la primera temática es precisamente Jürgen Klopp en el Liverpool. Jürgen Klopp ha comunicado a su afición, a su club, que deja el Liverpool al final de temporada, en el verano. Es una noticia muy emocionante, sin duda. Triste, porque es una leyenda en ese club. Es la tercera leyenda más grande como entrenador en la historia de Liverpool. Pudo haber sido la segunda, quizá después de Shankly o Paisley, depende de cómo uno enlista a estos dos titanes, obviamente, en la historia de Liverpool. Pero finalmente terminará su mandato. Yo comentaba en Twitter que un lustro más, 5 años más, algo así, de Jürgen Klopp en el Liverpool seguramente habría tenido como consecuencia su ascenso en el número 2, muy difícilmente, pero quizá el número 1 de la figura más importante en los entrenadores de Liverpool. Era complejo, pero bueno, finalmente no sucederá. Pero nos deja mucho aprendizaje, muchas historias que contar sobre su mandato en el Liverpool. Un mandato bastante largo. Como recapitulación, para recapitular rápidamente, tengo aquí algunas notas relevantes para mí en lo que logró Klopp. Prácticamente ganó todos los títulos posibles en Inglaterra, una vez, todos. La Premier League la ganó la primera Premier League en la historia de Liverpool, es decir, como el nuevo concepto o la nueva competición conocida como Premier League, bajo este formato. Ganó la Premier League con 99 puntos ante el mejor City de la historia seguramente y el mejor entrenador de ligas en la historia, Pep Guardiola. Igual lo comentaré un poco más adelante. Una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, también muy importante. Llevaba mucho tiempo sin conseguir este título y es el título más importante, más prestigioso de los clubes. Una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes también. Esta es una recapitulación de algunos títulos o los títulos que ganó Jürgen Klopp con el Liverpool. Una leyenda, obviamente, de haber ganado simplemente una Premier como la ganó, la Premier de la pandemia, pero como la ganó, una Champions como la ganó, con la remontada en Anfield contra el Barcelona, la final ante el Tottenham. Finalmente no fue muy llamativa esa final, no fue muy entretenida, la verdad, pero un título de esa magnitud lo consiguió. Sin embargo, a mí me queda la duda, o me deja un poco la espina de lo que pudo haber sido el mandato de Klopp. Lo que tuvo al alcance el mandato de Klopp y simplemente no lo consiguió. Creo que la carrera de Klopp en su carrera están presentes muchos momentos así, momentos de gloria al alcance de las manos de Klopp, pero que finalmente se le escapa. En un mundo normal, en un fútbol normal, con un poco de suerte incluso, su proyecto también podría haber ganado mucho más. Su proyecto pudo haber ganado por lo menos, o bueno, pudo haber competido 2 Champions más. Eso es un poco un volado, porque una final normalmente es eso, un volado. Pero de las 3 finales que llegó de Champions con el Liverpool, 2 fueron contra el Real Madrid. Es decir que la mayoría de sus finales fueron ante el mayor ganador en la historia de la competición y ante el club con más grandeza seguramente en la historia del fútbol. Un poco más de suerte en estos duelos, un poco más de empuje de los rivales del Madrid, mala suerte del Madrid también. Pudo haber terminado con una final con otro rival y seguramente compitiéndola un poco mejor. La primera final lo borra por completo el Madrid, también hay cierta polémica, pero finalmente era un equipazo, era un mucho mejor equipo para mí el Madrid de entonces que el Liverpool de entonces. Y la última final que disputó contra el Madrid, la última Champions del Madrid, se encuentra con un Courtois pletórico, un Courtois literalmente perfecto, 9 paradas, 9 atajadas en esa final. De nuevo, un poco de mala suerte
de Klopp por haberse cruzado con un equipo tan bueno, un equipo que era muy superior al Madrid en muchas cosas, pero lo terminó salvando un superhumano. Entonces, en un mundo normal, en el que no se hubiera enfrentado todo el tiempo o todas las finales de Champions prácticamente al Madrid, pudo haber tenido alguna más. Y lo mismo es para la Premier, porque perdió 2 Premiers por un punto, o sea, solamente por un punto, ante, como ya dije anteriormente, el mejor competidor en la historia del fútbol de ligas, Pep Guardiola. Un competidor enfermizo, totalmente obsesionado con conseguir este tipo de títulos. Consiguió es una Premier contra ellos, como digo, con 99 puntos, pero se quedó a solo uno en 2 ocasiones, y en una hizo 97 puntos. Es una barbaridad, y 92 puntos en la otra. De hecho, en la de 97 puntos me parece es en la que solamente tuvo una derrota. Entonces, y creo que fue ante el City, aunque no recuerdo muy bien. Pero pudo haber sido un equipo de los 100 puntos, invencible y campeón, obviamente. Entonces, habríamos estado hablando de, para mí, el mejor equipo en la historia de la Premier League. Por eso, por nunca haber sido derrotado, por la cantidad de puntos, que ya es un récord también. O bueno, igualaba el récord. Y el talento del plantel, o sea, la fortaleza que imprimía su plantel en cada uno de los partidos. Esto es lo que pudo haber ganado Klopp en un mundo normal, en un mundo en el que no se hubiera enfrentado a 2 titanes en cada uno de esas dos competiciones, al mejor en la Champions y al mejor competidor de ligas en la historia. Entonces, un poco de mala suerte de Liverpool, de Klopp, pero también eso es algo que los motivó para convertirse finalmente en el equipo de los 99 puntos. Creo que creció mucho el equipo por este tipo de rivalidades, pero bueno, a mí se me queda esa espina. Con las Champions particularmente no, porque pues yo soy aficionado del Madrid, entonces no me hubiera gustado no tener 2 Champions menos. Pero bueno, es una reflexión que considero interesante. Yo considero o valoro muy alto a Klopp. Me parece un entrenador genial. En lo táctico, en lo motivacional, en la capacidad de reinventarse, me parece brutal. Uno de los mejores del mundo y seguramente uno de los mejores que yo he visto, que me ha tocado ver. También construyó un equipo histórico en Inglaterra. Construyó a su Liverpool, el Liverpool que ya ha durado varios años con este núcleo de futbolistas, pero finalmente es eso, o sea, logró juntar en un solo equipo y hacer funcionar también, que es algo muy complejo, sino que se lo digan al PSG. Figuras geniales, figuras que pasarán a la historia, ya pasaron a la historia, pero que serán recordadas mucho más alto por generaciones futuras seguramente. Un equipo histórico en el que su núcleo era Virgil van Dijk, que también durante los periodos más exitosos de Liverpool, él fue seguramente un prime de un central de lo más bestial que hemos visto. O sea, uno de los mejores primes de un central en la historia, me imagino. Un central increíble. Salah, un atacante increíble. El egipcio es un maestro de su arte y es una leyenda en su país y también en el Liverpool, sin duda. Uno de los más grandes futbolistas en la historia de Liverpool, sin duda. Trent Alexander-Arnold, un canterano de Liverpool incluso, al que dio la oportunidad Klopp, al que dio mucha titularidad cuando era todavía muy joven. Fue crucial en la Champions conseguida y solamente ha mejorado. Además, con Trent se queda la reflexión sobre lo mucho que le ha potenciado Klopp. O sea, Trent sería la mitad de este de futbolista, o sería un 70% del futbolista que es actualmente, que todavía le queda mucho potencial sin Klopp. Porque Klopp, en sus mejores tramos en el Liverpool, escondía un poco las carencias defensivas de Trent, que también han mejorado, aunque se mencione poco. Escondía estas carencias defensivas y encima potenciaba su mayor talento, que es el pase. Es la visión y ese pie absolutamente magnífico e histórico que tiene Trent. Entonces, sobre el desarrollo de Trent, se le tiene que dar una medalla muy grande a Klopp. Está formando o comenzó a formar al que para mí puede convertirse en el mejor lateral derecho del mundo. De la historia, de toda la historia. El mejor lateral derecho de toda la historia. Con mucho tiempo para seguir demostrando más de sus cualidades, pero no sería este futbolista sin Klopp. Entonces, él debe agradecérselo y nosotros como aficionados del fútbol deberíamos agradecérselo también. También tenía a Alisson, contaba con Alisson, un portero que para mí es infravalorado por el nivel de portero que es. Creo que es uno de los mejores arqueros deteniendo tiros que yo he visto. Es una bestia, un futbolista absolutamente brutal, Alisson. Y también Sadio Mané, que vio sus mejores años sin duda bajo Klopp, en el Liverpool de Klopp.
pero y se ha ido apagando un poco también este futbolista, pero fue también en su prime absolutamente imposible de defender. Era una versión de un futbolista eléctrico, también crucial. Él definió la eliminatoria contra el Bayern, por ejemplo, y eso era una colección de talento absolutamente brutal del equipo de Klopp, del el scouting que utiliza Big Data de Liverpool, pero potenciado por él. O sea, él terminó construyendo un equipo de todos este grupo de futbolistas absolutamente históricos en la mayoría de los casos. También algo que considero muy importante para el legado de Klopp no solamente es haber construido este equipo, porque pudo haberlo construido, se colapsaba al final el equipo, terminaba cumpliendo su era, cumpliendo su etapa y terminándose ese equipo, pero no solo se quedó ahí, sino que se quedó en reconstruir muchas partes de este Liverpool. Creo que estaban a muy pocas piezas de volver a ser un equipo absolutamente dominante, capaz de intentar desafiar la jerarquía y la dinastía europea, como ya lo intentó Klopp con 3 finales de Champions conseguidas y una Champions conseguida. Reconstruyó el equipo, por ejemplo, en los centrales, con Konaté y ahora Kwanza, también de la misma cantera, el joven. También reconstruyó el centro del campo, fichajes como Szoboszlai, fichajes como McAllister, sobre todo también. Endo un poco es un parche, Gravenberch sí es una apuesta un poco mayor del club por su edad y por el rol que se le está dando, también seguramente acumule más minutos o algo así. Ese es el centro del campo también un poco reconstruido. Y la delantera también con Darwin Núñez, con Díaz también, con Luis Díaz, que a mi parecer él sí sería un poco una pieza quizá ligeramente débil, una pieza un poco endeble en este gran Liverpool del futuro. Pero realmente, como digo, faltan muy pocas piezas, falta quizá un 5. Tienen un excelente 6 en McAllister, un 6 capaz de ser como un 8 y un 8 capaz de ser como un 10 en Szoboszlai. Me parece que necesitan un 5, un destructor tipo quizá Camavinga, un Tchouaméni, que sí estuvo muy interesado el Liverpool en él. Creo que solamente está a muy pocas piezas de volver a ser absolutamente élite en cualquier competición, y esto también se debe mucho a Klopp. Klopp ha ido llevando un poco a estos nuevos futbolistas, a Darwin Núñez lo lleva bajo su ala. A todos ellos ha hecho un trabajo absolutamente estupendo Jürgen Klopp de reconstruir el equipo. Y sobre qué sigue para Klopp, qué sigue para él en los banquillos, voy a hablar un poco más de eso en la sección de juego de banquillos o en mi parte del guión de juego de banquillos, entonces eso lo veremos un poco más adelante. Otro entrenador que acaba de anunciar su salida en verano del club en el que está, un club en el que también fue leyenda, aunque más como futbolista que como entrenador, es Xavi Hernández. También la salida de Xavi Hernández del Barcelona causó muchas olas. Yo no me esperaba un anuncio así a media temporada. Me parece lógico, lo comentaba en Twitter, porque esto da tiempo al club a buscar abiertamente también un sustituto, un reemplazo. También quita un poco la presión de Xavi y agrega un toque de motivación, que es algo en lo que ha sido excelente Xavi, un toque de motivación a su plantel, a su plantilla, a decir, tenemos que hacer esta última labor por el míster, por el entrenador. Creo que es una idea buena, también el ser tan transparente con la salida que tendrá Xavi. No me parece criticable o tan criticable como he llegado a ver en internet. Y vamos a hacer una evaluación mucho más completa de Xavi. ¿Qué ha hecho bien? ¿De quién es la culpa del desastre actual del Barcelona deportivamente? ¿Cuál es mi sensación sobre él como entrenador? ¿Cómo ha sido su etapa? ¿Por qué termina saliendo prácticamente? Entonces, ahora vamos uno a uno con estos puntos. Comencemos con qué hizo bien. ¿Qué hizo bien Xavi como entrenador del Barcelona? Lo que hizo bien son 3 cosas para mí. Utilizó la cantera. A muchos, a Balde le dio le dio mucha estelaridad incluso en su primera temporada. Ahora ha bajado, pero esto no es culpa de Xavi. Es normal que una segunda temporada sea compleja. Trajo a Balde, trajo también a Gavi, ahora a Lamine Yamal, a Ford, a Cubarsí. Ha confiado mucho en los jóvenes, eso es algo innegable de Xavi. Si algo se le tiene que reconocer es eso, ha confiado en los jóvenes e incluso ha sentado a Lewandowski. No lo ha quitado como titular,
pero le ha sustituido cuando necesita goles el Barcelona, lo que es un mensaje muy importante para los jóvenes y también para Lewandowski, para un poco un golpe de autoridad o una llamada de atención a la jerarquía. Utilizó a la cantera, esto es evidente, revivió y motivó a un plantel. Revivió al Barcelona al que él encontró, el Barcelona en 2021. Lo revivió por completo de un estado anímico deplorable, totalmente deplorable. Y lo motivó para poder lograr su liga, el título más importante en la carrera de Xavi. No ha habido muchos, pero este es muy importante, la liga que consiguió. También en esa liga hay algunos matices que me gustaría comentar más adelante, pero revivió y motivó a su plantel. Eso también es algo innegable. La motivación, la capacidad que tiene Xavi para hacer que sus futbolistas estén con él a muerte, como ellos mismos han comentado, creo que sí es muy destacable. Creo que es algo muy notable y que se le debe dar sus flores a Xavi en este caso. Y la otra cosa que hizo bien, la tercera cosa, es bien para el Barcelona y quizá no tan bien para el aficionado. Es que fue un escudo de Laporta y del Barcelona, un Barcelona investigado en una situación muy, muy crítica económica, deportivamente y financieramente y políticamente también como institución. Llegó en un momento muy importante y sirvió como eso, como un escudo para Laporta y para la institución. Yo identifico 3 niveles de deterioro del escudo de Xavi Hernández en el Barcelona. El primer nivel, en el que el deterioro, era mínimo, era casi inexistente, ese primer nivel de deterioro. Ahí Xavi podía jugar mal su equipo, podía traer malos resultados, como en su primera Champions que fue eliminado y en su segunda Champions que fue eliminado en grupos. Podía traer malos resultados, pero no se le criticaba a él. A él por ser una leyenda, muchos siguen sin criticarlo, muchos opinadores del Barcelona siguen sin criticarlo por la leyenda que fue como futbolista y la idea que tenían ellos de lo que iba a ser Xavi. Ese es el primer nivel. No es criticado Xavi y por ende no es criticado ni Laporta ni el club. Solamente es démosle tiempo al equipo, démosle tiempo al entrenador, todas esas cosas. Ahí todo era bueno, no había ningún problema. El segundo nivel de deterioro, ese era un poco más complejo. Ahí ya se empezaban a ver críticas a Xavi, pero precisamente esto es lo importante. Las críticas eran hacia Xavi, las críticas no eran hacia la institución, ni mucho menos a Laporta por haber puesto a un entrenador sin los títulos, sin las credenciales más bien, para entrenar a un fútbol de élite y a futbolistas de élite. Un club de fútbol de élite y futbolistas de élite. Pero ya se empezaban a ver las críticas hacia Xavi. Es decir, el juego no funciona y Xavi tiene la culpa. Muy pocos, porque también muchos seguían defendiendo la figura de Xavi, pero bueno, ese es el segundo nivel de deterioro que yo identifico. Y el tercero es en el que estamos ahora. Ahora sí es muy complejo. Se critica a Xavi, se critica a los futbolistas, y ahora se está comenzando a criticar duramente a Laporta. Por esto, por haber puesto y dejado a un Xavi que no parecía tener muchas herramientas para impactar realmente en el fútbol de élite. Eso es como yo identifico el escudo de Xavi. Y ahora, ¿de quién es la culpa de este desastre? Que esto es algo que va muy ligado con lo que comento del escudo. Creo que institucionalmente la culpa es de Laporta por esto, por haber rifado por completo el proyecto en un entrenador que no estaba aprobado, por haber vendido patrimonio para poder fichar. Todas estas decisiones muy complejas de Laporta, muy arriesgadas, las tomó. Tuvo un producto que es un Barcelona mucho más capaz deportivamente y todo esto lo rifó a un entrenador que no estaba aprobado, que nunca había dirigido a futbolistas de élite, porque los futbolistas en Qatar no son de élite, o sea, las cosas como son. Esa es la culpa de Laporta, haber rifado todo en Xavi, haberlo mantenido. Obviamente tiene culpa de otras más cosas como el entorno que tiene el Barcelona, es decir, las figuras que hay en el Barcelona como los representantes, Deco, por ejemplo, gente que tampoco tiene demasiada experiencia en lo que están haciendo, pero lo que sí tienen es una relación con Laporta. Eso también es algo muy complejo, muy delicado, de lo que yo estaría preocupado si fuera un aficionado del Barcelona. Eso es lo que se le podría criticar a Laporta, en mi opinión, pero lo que no se le podría criticar es que no le haya dado lo que necesitaba Xavi. Laporta le dio todo lo que Xavi necesitaba para su nuevo Barcelona. Le renovó el equipo, es decir, que le sacó a la gente que cobraba mucho, que estaba chupando mucha masa salarial. Estos son Busquets, Jordi Alba, esta gente la logró sacar del equipo. Vendió a Kessie, también a veces lograban sacar dinero de los mismos bienes que habían adquirido poco antes. Le renovó al equipo y le trajo fichajes top.
El mandato de Xavi, o Xavi en el banquillo, tuvo como fichajes a Christensen, a Koundé, a Gundogan en esta segunda etapa, a Lewandowski, a Ferran, a Rafinha, algunos que por su precio puede llegar a ser objeto de burla, porque en mi opinión Ferran no vale lo que se pagó por él. Rafinha quizá no valga tanto, pero me parece un futbolista mucho mejor de lo que se comenta, mucho, mucho mejor. Pero es eso, le trajo figuras para competir en la mayor élite, en la Champions League. Ese equipo que ya encima tenía a De Jong, a Pedri, en la cantera a Gavi, a Lamine Yamal, que finalmente los de la cantera sí es más mérito de Xavi, pero tenían a De Jong, a Pedri, a Araujo, a Ter Stegen, por ejemplo. Ya es un equipo muy, muy, muy competente y muy capaz de hacer cosas interesantes en la Champions. Y en la liga dominar aún más, ofrecer un mucho mejor juego, simplemente ofrecer mucho mejor juego es lo que Xavi debería haber hecho con este equipo y simplemente no lo hizo. No lo hizo en ningún punto. Lo hizo quizá en sus primeros meses y desde entonces ha sido una involución mucho más que una evolución. Y era bastante claro, yo lo comentaba desde el partido contra el Porto, el Barcelona no jugaba absolutamente nada. Concedían muchas oportunidades, les costaba mucho generar y esto teniendo un plantel tan talentoso es simplemente insostenible. Por ello, deportivamente, aunque institucionalmente tiene la culpa Laporta por haber dejado a Xavi y por haber rifado todo sobre él, deportivamente la culpa solamente es de Xavi. Deportivamente, la culpa de que el Barcelona esté en la ruina es de Xavi y nada más de Xavi. Por no aprovechar a esto, a una plantilla top y por ofrecer un juego sin evolución y estancado. Un juego que, como digo, seguramente en sus primeros meses fue su mejor versión, pero desde entonces, entre más futbolistas de élite se unía a este plantel, Joao Félix, Joao Cancelo cedidos, más se colapsaba y peor jugaban. Es algo que vemos, por ejemplo, cómo juega el Girona de Michel. El Girona de Michel no tiene mejores futbolistas que el Barcelona ni por asomo. Los futbolistas del Barcelona en todas las líneas le sacan 3 vueltas al Girona de Michel, pero juega mucho mejor porque tienen una idea mucho más clara. Su entrenador puede transmitir esta idea y los futbolistas la entienden, obviamente. Entonces, la razón por la que el Barcelona está encajando tanto no son los futbolistas, es culpa de Xavi. La culpa de Xavi son las derrotas, son los empates y la culpa de Xavi también es que cuando juegan mal y ganan, no importa. El resultado es lo más importante, a pesar de que era lo contrario a lo que decía Xavi. Ahora mi valoración sobre Xavi, mi valoración general. Creo que su etapa está marcada, una disculpa por la silla, el ruido de la silla. Su etapa está marcada por 3 cosas. Para mí, de nuevo, un mal juego y sin evolución. Esto es algo evidente. O por lo menos era un juego que no era un ADN Barça, como se hacía ver. No era un ADN super posicional, super juego de posesión, de posición, perdón, de presión muy alta. Todas estas cosas, la presión alta que lograban, se colapsaron y hubo una involución antes que una evolución. Pésimos resultados también es algo que marca su etapa. 2 eliminaciones en la fase de grupos de la Champions League, eso ya es suficiente para haber despedido a cualquier entrenador. Y dificultad para pasar este año con una plantilla mucho mejor que los otros años, vuelvo a mencionar. Tuvo mucha dificultad pasar de un grupo con Shakhtar, con Porto y con el Amberes. Eso también habría que hacérselo mirar antes la afición del Barcelona. Y finalmente su etapa también está marcada por el tercer factor, que eso sí es algo muy positivo, que es la motivación que logra imprimir a sus futbolistas. La motivación que logra imprimir Xavi a todo su plantel, que como digo, Gavi, Pedri, De Jong, Araujo, prácticamente todos los que han salido a hablar en entrevistas, incluso Cancelo que está cedido, han comentado a muerte que van con Xavi, que le apoyan en absolutamente todo. Entonces se ha ganado al vestuario, puede que lo esté perdiendo un poco por los resultados, pero anímicamente se ganó al vestuario en muchas ocasiones. Ahora, también hubo un poco desarrollo de los futbolistas, un desarrollo pobre de los futbolistas, y aquí a mí me surgió una reflexión que comentaba en Twitter. Yo no sé si hay algún futbolista que mejoró bajo Xavi. No me queda nada claro que haya un futbolista que mejoró su rendimiento, la amplitud de su rol, la manera en la que impactaba los partidos, de cualquiera de los futbolistas de la plantilla, bajo Xavi. No creo que exista ese futbolista. Quizá Gavi mejoró porque tiene un techo altísimo
y porque su mentalidad le hace mejorar, le hace adaptarse a muchos roles y obviamente crece como futbolista. También tiene que ver Xavi en su evolución, pero bueno, se me ocurre quizá Gavi, se me ocurre quizá Araujo, pero no por razones positivas necesariamente. Creo que Araujo creció bajo Xavi por el hecho de que el planteamiento de Xavi era tan malo que confundía perpetuamente a todos los futbolistas, no sabían dónde tenían que estar parados, no sabían qué carriles debía cubrir cada uno en muchas ocasiones, por lo que Araujo siempre estaba hiperatento para corregir. Físicamente es una bestia, es un central, seguramente el central físico mejor del mundo, aunque como he comentado varias veces por interpretación y por lectura, para mí está muy lejos del podio. Le falta eso para ser un central de absoluta élite, pero estas cualidades físicas que tiene Araujo, en el que seguramente es el mejor del mundo, lo podía explotar mucho bajo las órdenes de Xavi por eso, porque tenía que estar corrigiendo por sus compañeros y por su entrenador todo el tiempo. Entonces Araujo creció su caché y creció su habilidad como futbolista corrector, pero este no es el camino al que debería ir Araujo para ser el mejor central del mundo. Eso es como yo lo veo. ¿Por qué duró tanto Xavi en el banquillo? Para mí es por dos cosas. Primero, por la liga que ganó. Ahora la voy a comentar un poco. Y segundo, por ser una leyenda del club. Por la liga que ganó, me parece que esta liga debería tener un asterisco muy grande. Obviamente es un título que nadie le va a quitar a Xavi. Un título válido también en cuanto a puntos. Deportivamente lo consiguió, obviamente. Pero creo que a esta liga se le da una mística, un aire místico muy diferente a lo que en realidad fue. Creo que a esta liga se le ve como una masterclass defensiva permanentemente, pero creo que no lo fue. El equipo de Xavi la temporada pasada debió haber encajado 13 goles más, según los expected goals, de lo que finalmente encajó. Permitía muchas oportunidades, como ahora también lo hace, permitía muchísimo, incluso con una línea también bastante buena, una línea defensiva muy buena. Permitía mucho, pero los balones simplemente no entraban, y lo llegamos a ver muchos, lo llegamos a ver quienes veíamos los partidos del Barcelona todos los fines de semana, como los balones mágicamente no entraban por despejes de Koundé, por despejes de Ter Stegen, a veces simplemente se quedaban en el poste, algo así. Entonces, la liga la consiguió, pero si este es un club en el que los resultados no importan y lo que importa es el juego, desde ahí ya era una llamada de atención muy importante de decir, el juego de Xavi defensivamente está dejando muchas carencias. Se dejaron engañar muchos por la cantidad de goles que terminaron encajando y no por lo que estaban viendo en el campo, lo que estaba plasmado en el campo, con la facilidad con la que el rival llegaba a ocasiones de gol. Entonces, esto es lo que pienso sobre la liga que ganó. Como digo, la ganó deportivamente, la tiene, ese es su título. No se lo estoy quitando, no lo estoy demeritando, pero estoy diciendo eso. El resultado fue uno y lo que quedó plasmado en el campo era otro. En segundo lugar, él lo mantiene la leyenda que fue como club. El hecho de que la idea de Xavi para muchos fue mucho más pesado de lo que en realidad fue Xavi. La idea de Xavi era muy, muy romántica, enamoró a muchísimos. Se imaginaban que iba a ser otro Guardiola, que incluso pudo haber sido su Sir Alex Ferguson, manteniéndose tantos años en el banquillo. Esta idea de lo que fue Xavi como futbolista, muchos lo quisieron transmitir a lo que sería como entrenador. Un jerarca, también brillante, era un futbolista brillante, por eso muchos creían que iba a ser un entrenador brillante. Un centrocampista además organizativo, que era algo que en mi opinión sí era muy lógico pensar, que seguramente muchas cosas podría transmitirlas. Finalmente no lo fue y esta idea es lo que lo mantenía. Quizá el estar obsesionados con lo que puede seguir convirtiéndose Xavi. El decir, no lo está haciendo, no está siendo el mejor entrenador, pero tenemos que darle mucho tiempo o el tiempo necesario para que nuestra visión, nuestros sueños se hagan realidad en él. Esto ya está mal encaminado, creo que no iba a pasar y finalmente no sucedió. Y dudo que suceda el momento en el que Xavi se convierta en un entrenador top mundial. No lo creo. En un club de élite no lo creo. Y por último, quiero hacer una última reflexión, es sobre el entorno, sobre el famosísimo entorno tóxico que se comenta en muchos lados, sobre todo en las redes y en opinadores afines al Barcelona. Y es que lo que saca a Xavi del Barcelona no es el entorno tóxico, el supuesto entorno tóxico. Lo que saca a Xavi del Barcelona es el fracaso deportivo rotundo que tuvo con el Barcelona. Ya comenté lo que opino sobre la liga que ganó, pero es que hay muy poco a lo que agarrarse deportivamente que haya dejado Xavi en todos sus casi 3 años, sus más de 2 años al mando.
en lo que se pueda quedar fijado a alguien para decir, este es el Xavi que va a llegar a revolucionar el fútbol en unos años. Creo que hay muy poco a lo que agarrarse para decir que Xavi no lo estaba haciendo mal. Creo que lo estaba haciendo muy mal. Ahora lo comentaré más. Y los tramos de buen juego fueron casi inexistentes. Fueron, de nuevo, quizá en sus primeros meses. Pero fuera de eso, en los últimos meses no ha habido un juego bueno o un tramo de juego buenos en lo absoluto. Entonces ya estaba muy, muy deteriorada la dinámica con el equipo por el simple hecho de eso, de no jugar bien por por un largo tramo de temporada. Este es el fracaso deportivo a lo que comento, el mal juego que desplegaba Xavi y desplegaba su equipo. Y el fracaso deportivo además creo que nos da una dimensión de esta idea y este deseo que tenían muchos de lo que fuera Xavi. Porque el fracaso deportivo fue rotundo, fue gigante, y aún así había mucha gente que lo excusaba. Y yo creo que no va a haber ningún otro entrenador en la historia del Barcelona al que se le permita lo que se le permitió a Xavi. Lo que se le permitió a Xavi fue caer 2 años seguidos en la fase de grupos de la Champions League. Lo que se le permitió a Xavi fue jugar mal, perder, empatar o a veces ganar, y decir al final del partido que se compitió o que simplemente fueron mejores y todo lo que vieron las demás personas no fue la realidad. La realidad fue lo que veía Xavi, quizá. Jugar mal, perder, empatar, a veces ganar y decir que se compitió. Sea quien sea el rival. Puede ser el Athletic, puede ser cualquier rival, decir que se compitió y quedarse con eso, con que lo importante era competir. Una mentalidad de equipo pequeño, que no se le permitiría a ningún otro futbolista que no fuera una leyenda como Xavi. Y por último, a ningún otro entrenador se le permitiría o se le permitirá ser el entrenador con más derrotas en la historia del Fútbol Club Barcelona. Y como que no pasa nada. O sea, Xavi fue el entrenador más perdedor en la historia del Barcelona. Todavía puede seguir aumentando su récord porque terminará hasta final de temporada. 26 derrotas, el 21.3% de sus partidos los pierde Xavi. Esto no se le perdonaría a ningún otro. El hecho de que no solo no ha habido una mejoría en el juego, sino que han habido resultados pésimos, resultados muy difíciles de hacer peor. Un récord que bateó Xavi es muy negativo, el de las derrotas. Y de todos modos, para muchos no pasaba nada, para muchos no había ningún problema con el Barcelona y el problema era el entorno. El entorno no te hace perder la mayor cantidad de partidos en tu historia. Hoy estaba viendo una estadística también en Twitter sobre que el mes de enero es el mes en el que se encajó más goles el Barcelona en toda su historia. Es decir que enero de 2024 es el mes en el que encajó más goles en toda su historia, bajo Xavi. Además de que es el entrenador con más derrotas en la historia del Barcelona. Un entrenador cuyo juego no evolucionó, que tiene una plantilla genial y cayó 2 años seguidos en la Champions League en fase de grupos, y en esta fase de grupos apenas pasó contra el Amberes, el Shakhtar y el Porto. Realmente no había nada que seguirse agarrando de Xavi, o a qué seguirse agarrando de Xavi para decir el entorno es el que lo sacó y lo sacaron por miedo a lo que podía hacer. Porque no, ya vimos lo que es y es un entrenador mediocre, la verdad. Eso es lo que yo opino sobre Xavi. Y ahora vamos al último tramo de la temporada, perdón, del podcast. Me confundí de lo que estaba hablando con Xavi, que es el juego de los banquillos. ¿Cómo me gustaría a mí que se viera el fútbol en cuanto a banquillos la próxima temporada? Voy a comentar directamente que en el Real Madrid no me gustaría que cambiara el entrenador, no me gustaría que cambiara Ancelotti. Y si llega a salir Ancelotti por cualquier circunstancia, el único entrenador que me gustaría para sustituirle es Zidane. No quiero que repercutan las salidas de otros clubes, de otros entrenadores de su club, en mi club. No quiero que Klopp estando libre, Flick en su momento estando libre, si llegara a estar libre, no sé, Inzaghi, no quiero que repercuta esto en la estabilidad que ahora mismo tiene el Real Madrid. Dicho esto, voy a comenzar con el Bayern, donde me gustaría a mí que terminara el entrenador más en forma o más deseado, por así decirlo, del fútbol ahora mismo, que es Xabi Alonso. Sería aquí, en el Bayern. Me parece que es muy compatible. Ya conoce a Alemania, ya está conquistando a Alemania incluso con un equipo menos capaz que el Bayern en cuanto a talento. Creo que haría cosas muy buenas con las piezas que ya tiene, con Musiala, con los años que le quedan a Kane vigente,
con una defensa con Kim Min-jae, Upamecano, que es muy, muy capaz con el balón. Me gustaría mucho ver qué es lo que puede hacer Xabi Alonso con él. Con Davies, incluso si se queda. Con el nuevo fichaje del Bayern también en el lateral derecho. El centro del campo, se requerirán fichajes también en el centro del campo, pero creo que Xabi Alonso podría hacer un trabajo muy bueno, muy interesante en el Bayern. Me gustaría verlo ahí. Creo que va a ser muy difícil ganarle a Liverpool, pero mucha gente está subestimando también al Bayern en este sentido, porque Liverpool tiene más cartas bajo la manga seguramente en su propia liga. Puede estar uno que comentaré más adelante, pero en su liga hay muchos muchos entrenadores muy interesantes, y en el caso del Bayern no hay otro entrenador muy interesante que no haya pasado ya por el Bayern, en este caso Tuchel, que estén dispuestos o que estén en línea para tomar el puesto. Entonces yo creo que es un no-brainer para la directiva que Xabi Alonso tiene que ser su entrenador. Me voy ahora con el Liverpool, nada más por ligarlo con esto que estoy comentando. Yo creo que el Liverpool debería buscar un entrenador que vaya muy en la línea que buscaban con Klopp, que trabaje similar, que aporte cosas también similares futbolísticamente, y creo que el mejor para hacer esto es Thomas Frank. Thomas Frank y Klopp tienen una historia muy similar. Entra al Brentford en 2016, mientras que Klopp entró en 2015, según recuerdo. 2015, o sea, un año de diferencia. Y ambos son clubes que utilizan el Big Data para su trabajo del día a día y también para fichajes. Utilizan el Big Data para fichar. Para incluso fichar el sustituto de Klopp están utilizando Big Data. Es una noticia que leí hoy. El principal analista de números de Liverpool es el que está tomando un rol muy importante en la búsqueda del sustituto. Y me gustaría Thomas Frank. Por eso, porque sabe la manera en la que trabaja el Liverpool un poco, por haberlo hecho con el Brentford. Porque es un entrenador que sabe maximizar su defensa y potenciar a su ataque. Entonces, con una plantilla como el Liverpool, creo que podría hacer maravillas. Creo que podría hacer cosas muy interesantes. Dominar incluso muchos parámetros, muchas etapas del juego, que le hará muy peligroso en la Premier y en la Champions. Ahí me gustaría Thomas Frank en el Liverpool. En el Barcelona me gustaría Thiago Motta o Michel también. Michel creo que es un entrenador que va a tener mucho éxito en el fútbol de élite, pero seguramente vaya a tomar un puesto o un club intermedio antes de ir a un club gigante. Creo que pasará del Girona a un club como el Dortmund, por ejemplo, y de ahí a uno muy grande, en este caso el Barcelona. Pero a mí me gustaría mucho él, o me gustaría mucho Thiago Motta. También son futbolistas, en este caso Thiago Motta, un futbolista. Como futbolista conoció al Barcelona muy bien, y Michel conoce a la perfección la liga. Entonces creo que ambos son un perfil muy interesante para el Barcelona, y cualquiera de ellos dos harían un muy buen trabajo. Suenan mucho, son muy populares esta elección, pero bueno, me parecería muy, muy bueno. Y finalmente, ¿dónde me gustaría que entrenara Jürgen Klopp? Lamentablemente, creo que después de su anuncio, o se retira dejando Liverpool, o solamente esperaría a Alemania. Sería una tragedia para el fútbol, para los aficionados, pero creo que eso tiene una posibilidad muy grande de ser verdad. Y si no se retirara, a mí me gustaría mucho verlo en el AC Milan. El AC Milan comparte con el Liverpool algunas similitudes. Un grande europeo, en el segundo escalón de grandes europeos junto al Bayern y al Barcelona tal vez. Y además que están en necesidad muy imperiosa. Necesitan con mucha urgencia un entrenador que los vuelva a revivir. Bueno, en el caso de Liverpool ya sucedió. Ocupaban eso, era una necesidad muy importante para ellos revivir, volver a competir en Inglaterra y volver a competir en la Champions League en un futuro. Y el Milan está en lo mismo. Para el Milan no creo que valga el haber disputado una semifinal en la que te pasó por encima el Inter, porque eso fue un espejismo. No estaba para semifinales de la Champions ese equipo. Creo que en plantel están bastante bien, y creo que con algunos fichajes, algunos cambios para bien, el Milan podría retomar el camino. Y uno de estos cambios sería un entrenador como Klopp, un entrenador de cultura. Klopp cambió la cultura de Liverpool, volvió a hacerlos un equipo hiper exigente, una afición hiper conectada. Eso no es muy difícil que hacer con un club inglés porque suele pasar. Pero bueno, revivió la cultura de Liverpool y les revivió deportivamente. Entonces creo que esto es lo que necesita también el AC Milan, y sería un reto bellísimo, sería un reto muy interesante, que si Klopp ya es una leyenda en el fútbol, que lo es,
le convertiría en una leyenda en otro plano. Haber hecho lo que hizo en el Dortmund, haber convertido a Liverpool y haberse convertido en una figura tan importante en la historia de Liverpool, y encima revivir también al AC Milan, sería una historia legendaria, al nivel de las historias de Mourinho, incluso de ese tipo de historias hiper sentimentales. Entonces, así es como yo veo la guerra de los banquillos, el juego de los banquillos. Me gustaría ver un poco el fútbol así, porque además le da mucha emoción el hecho de que el Barcelona, el Milan, todos los grandes que pueden competir por su país y por el título europeo, estén en buena forma y estén bajo el mando de entrenadores excelentes. Me gustaría mucho. Eh, También reviviría un poco la emoción por el fútbol en muchos aspectos. Entonces, esos son los temas que tenía planeados para el podcast de hoy. Lo voy a dejar aquí. Puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes seguirme en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Spotify también, que es donde se sube este podcast en versión de audio y en video en YouTube, perdón. Puedes seguirme en esas redes sociales. Intentaré seguir sacando quizá más videos en formato largo. El podcast se quedará. Será semana tras semana lo que estaremos aquí. Y bueno, eso. Síganme en mis redes. Nos vemos en el próximo episodio y hasta luego.